23 de octubre de 2022, 30º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo 30 del tiempo ordinario están tomadas, la primera lectura del libro del Eclesiástico o Siráside, capítulo 35, versículos del 12 al 14 y del 16 al 18. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y versículos del 16 al 18. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada, de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículos del 12 al 14 y del 16 al 18. El Eclesiástico, también conocido como Siráside o libro de Ben Sira, es un libro sapiencial que fue redactado en la última parte del período de dominación griega. La dominación griega duró entre los años 332 a 143 a.C. Este libro hace entrar en diálogo a 2 sabidurías distintas, la de Israel y la sabiduría de la cultura griega de la época. A través de sentencias, de exhortaciones, de proverbios, de juegos de palabras, el redactor Jesús Ben Sira observa la realidad con ojos penetrantes. Quiere descubrir caminos eficaces para alcanzar la felicidad, pero hacerlo siempre en consonancia con la ley de Moisés, la ley de Dios que se ha revelado a Moisés. Las formas de expresión dan a este libro un atractivo especial, sobre todo en estos tiempos de auge de la literatura de superación personal. Con la ley de Dios como trasfondo, el Eclesiástico podría ser considerado actualmente como un tutorial para alcanzar la verdadera felicidad. Nuestra lectura está compuesta por 2 fragmentos arrancados de una unidad amplia que abarca el capítulo 35, versículos del 11 al 24. Recomiendo vivamente leer la sección completa. La imagen con la que compara a Dios es la imagen de un juez. En la primera parte de la lectura, versículos del 12 al 14, se pondera la imparcialidad de Dios en el juicio, porque está alejado de toda corrupción y de todo trato discriminatorio hacia nadie. Pero al mismo tiempo subraya el carácter misericordioso del juicio divino. Aparece la categoría viudas y huérfanos, un binomio que a lo largo de toda la Biblia se usa para hablar de las personas vulnerables, de aquellas que no tienen a nadie quien las defienda. Dios no dejará de hacerles justicia, mientras que abatirá a los violentos y a quienes no han sido capaces de ser compasivos con sus hermanos más débiles. En la segunda parte de la lectura, versículos del 16 al 18, hay una referencia clara a la oración del pobre, que llega siempre al corazón de Dios y encuentra en él respuesta a su aflicción. El humilde, que no tiene a nadie más a quien recurrir, encuentra en Dios el garante de su derecho a la vida plena y a la felicidad. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y versículos del 16 al 18. La segunda carta a Timoteo es una carta que refleja algunos de los sentimientos íntimos de Pablo. Nombrado por el apóstol como responsable de la iglesia de Éfeso, Timoteo recibe esta carta como si fuera el testamento espiritual de quien lo escogió para el servicio del Evangelio cuando aún era joven, tímido y enfermizo, como nos cuenta la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12 y capítulo 5, versículo 23, y también en la segunda a Timoteo,
capítulo 1, versículo 8. De la última sección de nuestra carta está entresacado el texto que hoy se proclama. Esta última sección ocupa capítulo 4, versículos del 9 al 18. Se trata de una reflexión, casi una confesión íntima, sobre la manera como Pablo enfrenta su propia muerte. El apóstol se ha esforzado por predicar a tiempo y a destiempo el Evangelio de la salvación. Lo ha hecho no solo con su enseñanza, sino también con su vida, al punto que se ha ofrecido como un modelo a imitar. En la primera sección de la lectura, versículos del 6 al 8, Pablo interpreta su muerte en clave sacrificial. Compara su vida con una libación, con una ofrenda que se derrama sobre el altar. La vida de Pablo es presentada como una entrega total, vivida en el día a día. Es probable que esta carta haya sido redactada una vez que Pablo hubiera ya sufrido el martirio. Escuchamos el eco de su muerte en la corona de gloria a la que alude el apóstol. Los discípulos tienen en Pablo un ejemplo de entrega que abarca la entrega cotidiana y el martirio cruento final. La entereza del apóstol ante su propia muerte lo presenta como un hombre cabal, incluso ante la perspectiva del sufrimiento final y de la muerte violenta. Este pasaje es un digno epitafio de Pablo. La segunda sección de la lectura, versículos del 16 al 18, es parte de una lista de recomendaciones finales que Pablo hace para concluir la carta. Pablo se ha sentido solo y abandonado en su proceso judicial, pero en vez de guardar rencores, prefiere reconocer la bondad de Dios que no lo abandonó nunca. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano es una parábola exclusiva de Lucas. Tiene como objetivo que quien la escuche encuentre en ella un comportamiento que imitar. Por eso es relevante la introducción de la parábola, que la refiere a propósito de quienes, cito, confían en sí mismos y desprecian a los demás. Dos personajes constituyen el eje de la parábola. Un fariseo, prototipo de quienes se consideraban justos porque cumplían a cabalidad los mandamientos de la ley de Moisés, y un recaudador de impuestos, considerado pecador público, porque además de enriquecerse con la necesidad ajena, era considerado como colaboracionista con el Imperio Romano. El fariseo cree obtener la salvación a partir de su propio mérito. El recaudador, en cambio, sabe que es un pecador imperdonable y que no tiene obras buenas que presentar. Así que solo Dios podría apiadarse de él. La parábola, sin despreciar el cumplimiento religioso en sí mismo, muestra uno de sus grandes riesgos: que el cumplidor religioso se envanezca y desprecie a quienes no son como él. Desde una presunta perfección conseguida a base de méritos propios, es fácil desatender las propias miserias y deslizarse hacia un juicio negativo de las demás personas. Este contraste subsiste en la comunidad cristiana hasta el día de hoy. Los rasgos de cada personaje son presentados de manera exagerada para que el contraste sea manifiesto. Se trata de dos maneras de entrar en relación con Dios: la de quien cree poder ganar la aprobación de Dios cumpliendo preceptos religiosos, y la del peor de los pecadores que está atrás y que pide clemencia porque sabe que no tiene mérito alguno que presentar. Y como la salvación es, siempre y para todos, una gracia inmerecida, la conclusión de la parábola es impactante. Solamente el pecador empedernido es el que vuelve a su casa con su súplica escuchada. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas de este domingo 30 del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura, atenta, pausada, esta vez en oración, de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía. Le ore si distendono, scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno
che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà.